Atención los estudiantes del nivel pre del sistema líder. En esta oportunidad, habiendo ya finiquitado lo que es psicología, ahora nos toca hablar del tema del curso de lo que es economía, ¿no? La economía. Dentro de esto vamos a hablar lo que es la economía política. A ver, vamos a partir por saberes previos para poder identificar a esto, ¿ya? A este curso, ¿no? ¿Qué es la economía, no? A ver, iniciemos y tenemos en cuenta que nosotros, como sujetos, vivimos en sociedad, ¿no? Y como sociedad, cada uno de nosotros tiene que satisfacer sus necesidades. Y es por eso que surge específicamente la economía, para poder ahondar dentro de este tema. Lo que busca específicamente en su proceso de la vida del ser humano, busca satisfacer sus necesidades, escúcheme, con las actividades económicas del hombre, con sus distintas actividades económicas del hombre. ¿Cuáles son estas actividades? De repente tendrá que producir, tendrá que elaborar bienes, específicamente, o de repente servicios, para poder satisfacer sus necesidades. No te olvides que el hombre necesita de los demás hombres para que en sociedad puedan satisfacer sus necesidades, porque uno solo, desde la perspectiva individual, no podría dar respuesta a esto. Entonces, vamos a partir el día de hoy en cuanto a este curso de lo que es la economía, y vamos a disgregar las principales características. ¿Ya? Listo. Primera idea. A ver, como te hacía mención, el hombre necesita realizar sus actividades económicas, y estas actividades económicas no lo realiza de manera individual, sino lo realiza en su conjunto. ¿Te das cuenta? Como en sociedad. Ahora, en esta primera parte, tú puedes, o vamos a poder visualizar lo siguiente. Cuando hacemos una división de la ciencia, nosotros sabemos que hay dos: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales trabaja específicamente con saberes o ideas, básicamente, mientras que las ciencias fácticas trabaja con características concretas que se pueden percibir, que se pueden tocar. A su vez, las ciencias fácticas trabaja específicamente, o se subdivide en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos a lo que es la química, tenemos a lo que es la física y tenemos a lo que es la biología. Principalmente su objeto de estudio de las ciencias naturales, como su mismo nombre dice, es la naturaleza, ¿no? Y dentro de las ciencias fácticas, que están las ciencias sociales, su objeto de estudio, como su mismo nombre dice, será la sociedad, al hombre en sociedad. Dentro de esto tenemos a lo que es la psicología, cuyo objeto de estudio, ¿qué cosa es? El comportamiento, ¿no? El comportamiento y los procesos psicológicos. Dentro de esto tenemos a la antropología, que estudia específicamente al hombre, a la sociología, que estudia específicamente las distintas conductas que despliega el sujeto dentro de la sociedad. Y tenemos la economía, que se encarga de estudiar las actividades económicas del hombre, ¿no? Las distintas actividades. ¿Para qué te dije? Para que pueda satisfacer sus necesidades. Si no puede satisfacer sus necesidades, el ser humano, el hombre, se extinguiría. Entonces es por eso que surge específicamente la economía, ¿no? La economía, para poder dar respuesta a esto, para que el hombre pueda realizar o realice sus distintas actividades económicas en su vida cotidiana, desde la época primitiva hasta hoy en la actualidad, que específicamente esto se va viendo con distintas actividades económicas que el hombre ha trascendido, ¿no? En la época primitiva, sus actividades económicas estaban obviamente enmarcadas a satisfacer sus necesidades dentro de la economía. ¿Y qué tenía que hacer? Específicamente lo que tenía que hacer era dedicarse a lo que es la caza o la recolección. ¿Te das cuenta? De esa manera el hombre tenía que satisfacer sus necesidades.
Por otra parte, hemos podido visualizar que ya a medida que el hombre iba conviviendo en lo que es en sociedad, en comunidad, iba pasando las distintas etapas de la historia, el hombre va a modificar sus actividades económicas. Ya sus actividades económicas van a estar inmersas de repente en un inicio con el trueque, luego posteriormente se va a dar el intercambio directo, va a satisfacer sus necesidades mediante bienes, servicios, va a satisfacer sus necesidades mientras lo que es la producción, mediante lo que es la distribución, la venta de sus productos, mediante el consumo, etcétera, etcétera. Entonces tengan en cuenta que la economía estudia las actividades económicas del hombre. En nuestro vivir diario, todo está reflejado a las distintas actividades del hombre, ¿ya? Entonces vamos a partir dentro de estas ideas. A ver, la economía nos dice, es la ciencia que tiene por objeto de estudio, vuelvo a repetir, las actividades económicas del hombre. Yo les preguntaría, ¿qué actividades económicas del hombre conoce? Profe, la producción. Ah, interesante. ¿Qué es la producción? Es la elaboración, ya sea de bienes o de servicios. Y esto específicamente le ayuda a satisfacer sus necesidades del hombre. Profe, el consumo. Todos nosotros necesitamos consumir bienes y servicios. Si no consumiésemos, desapareceríamos de la faz de la tierra, ¿no? Toda la especie humana. Igual manera, actividades económicas, la venta de bienes y servicios. Actividades económicas, la distribución, la circulación para buscar el bienestar del hombre. Ya. Entonces, ya nos estamos enmarcando a lo que es específicamente la economía, ¿no? Lo que busca la economía, valga la redundancia, es específicamente las actividades económicas del hombre. Lo que busca en ello son el bienestar para el hombre. Dentro de las distintas actividades que realiza el hombre, ya les hacía mención, son distintas, ¿no? El consumo, la producción, la distribución, la circulación, la inversión. Todas estas distintas actividades económicas son parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros estamos inmersos dentro de estas actividades económicas, jovencitos. ¿Ya? Por otra parte, tengamos en cuenta que también acá tenemos a este autor que nos dice que la economía es o estudia específicamente el modo en que las sociedades gestionan sus recursos, ¿no? Las sociedades tienen que administrar, como se dice, sus recursos. Para ello, tienen que pasar los procesos económicos. Tienen que realizar lo que es la producción, elaborar sus bienes y servicios. Una vez elaborados, lo tienen específicamente que transportar, ¿no? Llevar específicamente a lo que es el mercado para que puedan relacionarse los consumidores y los productores. Tengan en cuenta en esta segunda etapa, llamado específicamente la circulación, vamos a ver el traspaso de los bienes y servicios hacia el mercado. Luego tenemos específicamente lo que es la distribución, que es cuando se reparte la ganancia hacia todos los factores de producción, a los trabajadores, a la empresa, la ganancia al capital, qué sé yo, al Estado, ¿no? Por último vamos a ver que tenemos el consumo, que es cuando ya las personas dentro del mercado, dentro de la oferta y la demanda, han podido consumir y satisfacer sus necesidades mediante esos bienes y servicios generados, como hemos hecho un inicio, por la producción. Y en la última etapa, o el inicio, otros lo consideran, hablaremos de la inversión, ¿no? La inversión que se necesita para poder elaborar estos bienes y servicios y llevarlo al mercado y que puedan ser comprados. Entonces tengan en cuenta, jovencitos, que miren, dentro de la economía existen distintas teorías y conceptos que nos pueden dar. Acá nos dice gestionar los recursos, y cada país tendrá que gestionar de una manera adecuada sus recursos, que es parte de la economía. ¿Está claro? Listo. Ya hemos hablado, y la idea clave hasta este momento son las actividades
económicas del hombre que están en nuestro vivir diario. Vamos con la siguiente idea. Ahora vamos a ver las características de la economía. Dentro de las características nos dice que por su origen, nosotros dentro como seres humanos, dentro de nuestro origen, la economía es parte de nosotros, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad productora, tenemos la capacidad de elaborar bienes o servicios. ¿Y para qué elaboramos estos bienes y servicios? Para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces el hombre, como te decía mención, desde la época primitiva, tenía un sinnúmero de necesidades que tenía que suplir a ello. ¿Ya? Listo. Pero te has dado cuenta. ¿Y cómo esta capacidad productiva se genera? Se genera mediante el trabajo. El trabajo es el motor fundamental del cual los hombres, mediante sus esfuerzos, van a poder satisfacer sus necesidades. Segunda idea, se dice que otra de las características de la economía es la actividad económica, que es la base de la sociedad, y las personas necesitan satisfacer mediante los bienes y servicios, ¿no? La actividad económica, cuando hablamos de la actividad económica, nos hace mención en esta segunda idea que es parte de todos nosotros. Y en este mundo, en este siglo XXI, más jovencitos. Hablamos del comercio, hablamos de las empresas, hablamos de los consumidores, hablamos de los demandantes, hablamos de la inversión, hablamos del capital, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Dentro del tema de economía vamos a hablar de un sinnúmero de términos que están enfocados dentro de esta perspectiva, de esta ciencia económica. No te olvides que la economía es una ciencia social. Otro es una actividad económica grupal. El hombre, como a un inicio hacíamos mención, no puede satisfacer sus necesidades solo, sino necesita de los demás seres humanos para poder gestionar. Un hombre de manera aislada, de manera individual, no puede satisfacer como lo es con ayuda de los demás hombres. No puede ser autosuficiente, ¿no? Obviamente por más que quiera, pero necesitará de los demás hombres. En mi caso, me dedico a lo que es la docencia, ¿no? Y como docente no puedo satisfacer otras necesidades, no simplemente tengo que comprar otras actividades económicas para poder satisfacer mis necesidades, ¿no? ¿Necesito de qué? Necesito de repente de un restaurante, necesito de una tienda, necesito específicamente de satisfacer mediante alimentos, necesito de repente un medio de transporte. Y te das cuenta, a eso hace mención de que las actividades económicas se realizan de manera grupal. Seguimos. Ahora, ya hablando específicamente de lo que es la economía, vamos a hablar de la etimología, ¿no? Para tener en cuenta, a manera de historia, la etimología proviene de dos voces griegas, que es oikos y nomos. Oikos, que es casa o hacienda, y nomos, que es administración o gobierno. Ya, bien. Entonces, como estábamos viendo, la palabra o la etimología de la palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa o hacienda, y nomos, que significa administración o gobierno, para poder determinar la administración de la casa, ¿no? En esos tiempos, en la antigua Grecia, obviamente en las polis griegas, tenían que administrar las familias sus recursos, ¿no? Sus recursos que eran escasos. Y se hablaba de una economía, aquella persona que estos recursos escasos lo administraba de manera correcta en estas situaciones de repente de invierno, situaciones donde la agricultura y la ganadería escaseaba, ¿no? Listo. Ahora, tengan en cuenta que cuando hablamos de economía, específicamente lo que estudia es las actividades económicas del hombre, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy en día, lo que es la producción, la circulación, el consumo, ¿no? A eso hace mención lo que es economía. Pero ya cuando hablamos del término
de lo que es la economía política, ustedes saben que las polis o política es Estado. Y obviamente economía hace mención a la administración de un Estado, ¿no? Ahora, la economía, como te hago mención, a un inicio estuvo solo enmarcado en la administración de una casa, de las ciudades griegas. Pero hoy en día, cuando hablamos ya de la economía política, ya hablamos de la administración de todo un Estado, ¿no? Dentro de esto vamos a hablar de las relaciones sociales de producción y de los modos de producción que se van dando en las distintas etapas de la historia. La etapa esclavista, la etapa feudalista, la etapa capitalista, ¿no? Son algunas de las actividades económicas o las relaciones sociales de producción que vemos, ¿no? Dentro de esto. ¿Está bien? Listo. Acabado esto, entonces ahora vamos a hablar de otro tema, lo que es la economía, que nos habla del problema económico. A ver, tengamos en cuenta, jovencitos, que en nuestro vivir diario, en nuestra vida cotidiana, surge dentro de la economía lo que es el problema económico, ¿no? El problema económico de lo que es la escasez. Tengan en cuenta la escasez. Ahora, entendamos por escasez que es la falta o carencia de algo, ¿no? Cuando hablamos específicamente de la escasez es algo que no tenemos, ¿no? Y obviamente dentro de esto vamos a determinar que la economía tiene este problema. ¿Por qué? Porque nos dice que las necesidades son ilimitadas, nuestras necesidades de nosotros son ilimitadas, diario, a cada momento, y nuestros recursos son limitados. Tengan en cuenta. Y esto a cada uno de nosotros en nuestro vivir cotidiano se va a presentar. Imagínate que tengas que decidir en cuanto a lo que es o comerte una hamburguesa o comprarte de repente una historieta. Ahí está. Dentro de esto vamos a hablar del problema de la escasez. Nuestras necesidades son ilimitadas. Tengo muchas cosas que quiero comprarme, pero mis recursos en cuanto a lo que es dinero de repente puede hacer mención a que yo tenga que decidir, ¿no? Y a esto y es uno de los términos en economía que se habla de los costos de oportunidad. Entonces tengan en cuenta estas dos ideas que ocurren dentro de ello y obviamente se va a generar la escasez. Pero vayamos a otro punto de vista. De repente una persona muy adinerada, ¿no? Que vive en un estrato social muy alto, ¿no? ¿Tendrá lo que es la escasez? La economía nos dice que sí. También determinemos a la escasez en el aspecto del tiempo, porque todo no podemos realizar a la misma vez. Imagínate que esta persona, una persona ya tenga un viaje de repente hacia, qué sé yo, hacia París, pero dentro de eso también tiene que subsanar dentro de su directorio, dentro de su empresa, tomar decisiones. Entonces tendrá que posponer su viaje para específicamente asumir esas actividades, ¿no? Y es específicamente que hablamos de la escasez en el aspecto del tiempo. Entonces tengan en cuenta que esto es el problema económico. Las necesidades de todos nosotros son ilimitadas y nuestros recursos son limitados para generarse la escasez. Bien, y dentro de esto vamos a hacer mención, como te hacía mención, de los costos de oportunidad, ¿no? ¿Qué son los costos de oportunidad? Es la elección que tú haces sobre los demás, ¿no? El día de hoy tú tienes necesidades ilimitadas. Tienes para ir al cine, tienes para estudiar el curso de economía o tienes la necesidad de salir con tu amiga Lupita, ejemplo. Tú decides específicamente salir con Lupita. Entonces, ¿qué está generando? Estás usando el famoso costo de oportunidad. Estás dejando dos alternativas para otros momentos, tomando en cuenta el costo de oportunidad de Lupita. Y ese costo de oportunidad de Lupita de repente podría ser
el tiempo que vas a emplear y de repente el monto económico que vas a emplear en poder verte con tu amiga, ¿no? Ahí está, ¿está claro? Listo, entonces estamos quedando dentro de ello. Ahora nos toca hablar sobre los fines de la economía. Bien, vamos con otra característica. La economía como ciencia, como una ciencia social, quiero que me entiendas, no solamente tiene un fin teórico, sino tiene también un fin práctico. ¿En qué está enmarcado dentro de la economía el fin teórico? Nos dice, busca tener un amplio conocimiento de la vida económica y de los fenómenos económicos mediante las leyes, las hipótesis, las teorías, etc. Mediante el fin teórico, jovencitos, entonces lo que busca es conocer, entender la vida económica, las actividades económicas. Para ello tendrá que describir, tendrá que explicar, tendrá de repente que predecir a lo que puede ocurrir, ¿no? Y esto, ¿cómo va a explicar, cómo va a predecir y cómo va a describir? Va a explicar, describir las actividades económicas tomando en cuenta las leyes, las hipótesis, las teorías que existen dentro de la economía, ¿no? Entonces, en fin teórico lo que busca es tener un amplio conocimiento de la vida económica, conocer, ¿no es cierto? Si yo te digo un fin teórico, conocer qué es la oferta y qué es la demanda. Entonces, si tú me dices la oferta, estamos hablando de los vendedores, los ofertantes, los demandantes, estamos hablando de los consumidores. Esa teoría entonces está aplicado específicamente en las actividades económicas. Estamos conociendo y para ello el fin teórico nos está dando a conocer mediante estos principios, leyes que nosotros determinamos. ¿Está bien? Listo. Ahora, cuando hablamos del fin práctico, como su mismo nombre dice, lo tienes que poner en ejecución, en la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que va a buscar la economía? No solamente va a buscar las teorías, las hipótesis, las leyes, ¿no? Sino lo que va a buscar dentro del fin práctico es, busca lograr, específicamente dice, el bienestar de la población en la satisfacción de sus necesidades. Ya sé la teoría. Ahora tengo que aplicar esa teoría para poder satisfacer sus necesidades de las personas. Y buscando qué cosa? Una mejor calidad de vida, ¿no? ¿De qué manera puedo específicamente reducir la pobreza, ¿no? Entonces, en el fin práctico, tú estás poniendo o estás tratando de resolver ese problema, lo que es la pobreza. ¿Está claro? Listo. Ahora, por otra parte, vamos a ver que la economía también como ciencia va a tener métodos de estudio, caminos, procedimientos, o cuando me dice, son procedimientos científicos que permiten a la economía obtener sus leyes o principios, ¿no? Dentro de estas leyes y principios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dentro de ellos dos, ¿no? El método inductivo y el método deductivo, que son los métodos que emplea la economía para poder dar respuesta a estos problemas. Cuando hablamos del método inductivo, vamos a tomar en cuenta específicamente hechos particulares para poder llegar a proposiciones generales. Entiendan, el método inductivo también es llamado el método analítico, que va de lo particular a lo general. Y el método deductivo, vamos a ver que está enmarcado, es llamado el método sintético, que va de hechos generales para poder llegar a hechos particulares. A ver, un ejemplo dentro del método inductivo, dentro de la economía, cómo usa constantemente, es determinar el precio de los productos. Una vez que yo pueda determinar el precio de los distintos productos, que es de manera particular, podré llegar a una conclusión de repente de que de repente se está generando la inflación o de repente la demanda de estos productos, la subida de precio de estos productos generará una menor demanda.
Estoy yendo de la subida de estos precios de manera particular para poder determinar que si los precios van en aumento, lo que va a generar es una menor demanda, ¿no? Está determinando entonces dentro de este método. Ahora, la economía no solamente usa el método inductivo y deductivo que se emplea en las distintas ciencias, sino también tenemos el método estadístico. Ustedes habrán podido visualizar distintas gráficas que se usan en economía, ¿no? Sí, listo. De igual manera usa el método matemático para poder determinar los costos, los presupuestos dentro de un aspecto, ¿no? Usa el método dialéctico planteado por Marx. Dentro de esto, usa el método histórico, usa el método psicológico, jovencitos. La economía está inmersa dentro de este método, ¿no? Cuando hablamos del marketing, está inmerso específicamente dentro de estos criterios. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya para concluir, hemos podido visualizar que la economía es una ciencia social que su objeto de estudio son las actividades económicas del hombre, ¿no? Ahora lo que vamos a visualizar es específicamente la división de la economía. En esta parte, dentro de la división de la economía, lo vamos a explicar al detalle, ¿ya? Iniciemos. Bien. Entonces, como estamos viendo, los distintos métodos que va a usar, que va a emplear la economía para poder dar respuesta a los distintos hechos económicos que suceden dentro de nuestra perspectiva. Ahora lo que tenemos que ver es la división de la economía. A ver, jovencitos, cuando hablamos de la división de la economía, para un mejor estudio, lo vamos a visualizar en dos: en la economía positiva y la economía normativa. ¿Ya? Listo. ¿Qué entendemos por la economía positiva? La economía positiva estudia las actividades económicas del hombre, escúcheme, estudia las actividades económicas del hombre tal cual como se presenta, tal cual. Estudio de manera objetiva, tal cual como se presentan las actividades económicas. En esta parte de la economía positiva no hace ningún juicio de valor, que a diferencia de la economía normativa va a emitir un juicio de valor. Acá nos dice cómo deben de ser los hechos. Acá nos dice y acá se emite un juicio de valor. Mientras que en esta parte simplemente se determina el problema económico que se está suscitando o la actividad económica que se está suscitando tal cual como se presenta. ¿Está claro? ¿Está claro la diferencia entre economía positiva y economía normativa? Uno se encarga de estudiar los hechos tal cual como se presentan de manera objetiva y el otro da un juicio de valor y hace mención de cómo deben de ser los hechos. Vamos al primero. Dentro de la economía positiva, a su vez, se dividen en dos: en la economía descriptiva y la teoría económica. A ver, una vez que se haya recopilado, se esté estudiando de manera objetiva, tal cual como se está presentando el fenómeno económico o el hecho económico, la economía positiva va a estudiar desde la perspectiva desde la economía descriptiva y la teoría económica. Dentro de la economía descriptiva se va a encargar o es la encargada en cuanto a lo que dice al recojo o se empieza a recoger datos de la realidad. La economía descriptiva ayuda a la economía positiva recogiendo datos de la realidad. Y estos datos de la realidad, profesor, ¿quiénes son los encargados de recopilar? Dentro de esto podríamos ver de repente instituciones del Estado como es el INEI, podríamos ver el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva de Perú. Son instituciones que se van a encargar de recopilar, miren, los datos tal cual como se están presentando, ¿no? Listo. Una vez que ya tengas los datos, ahora tienes que aplicar la teoría económica. Dentro de esto tendrás que analizar y explicar
qué es lo que está ocurriendo, qué problema o fenómeno económico está ocurriendo. Para ello tendrás que usar la teoría económica, tendrás que analizar y explicar la realidad, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro de estas circunstancias. Tomando en cuenta esto de la teoría económica, tendrás que determinar si este fenómeno o hecho económico se está presentando desde una perspectiva macroeconómica o microeconómica. Microeconómica o macroeconómica. ¿Qué estudia dentro de la teoría económica? ¿Qué estudia la microeconomía? Estudia específicamente, miren acá, estudia las unidades económicas de manera individual. Dentro de esto, la microeconomía también es llamada la teoría de los precios. Va a estudiar ¿qué cosa? La teoría del consumidor, la teoría de la producción, la teoría de la distribución, ¿no? Esto es los principales aspectos que se encarga de estudiar en el aspecto microeconómico, jovencitos, ¿ya? Tengan en cuenta entonces estos criterios. Por otra parte, vamos a visualizar de forma global la macroeconomía, llamado también los agregados económicos. ¿Qué se va a encargar de estudiar? De manera general. ¿Qué va a estudiar? Ya no solamente el consumidor, la producción, la distribución, el precio, ¿no? La teoría de los precios, sino que va a estudiar específicamente ya agregados económicos en conjunto de un país, como es el caso del PBI, el dinero, la inflación y el desempleo. Entonces tengan en cuenta que cuando hablamos de unidades económicas individuales, como es la empresa, como son la oferta, la demanda, emplearemos lo que es la teoría económica microeconómica. O cuando hablamos ya de forma global de todo un estado, agarraremos lo que es la macroeconomía, llamado los agregados económicos, para poder visualizar. Ustedes saben que la inflación es constante en todos los países, ¿no? Obviamente algunos países tienen menor inflación y otros países tendrán mayor inflación, como es el caso de nuestro Perú del 85 al 90, que ocurrió una hiperinflación. Por ende, se pudo visualizar, ¿desde qué teoría económica se podrá visualizar eso? Desde una perspectiva macroeconómica. Y por último, no te olvides que la economía normativa se encarga de dar respuestas, cómo deben de ser los hechos, se encarga de emitir un juicio de valor. Esta economía normativa va a estar representada por la política económica. ¿Qué es la política económica? Son un conjunto de medidas que adopta el gobierno de turno, ¿no? Para lo cual dará solución, es el encargado de dar solución a lo que está ocurriendo. Si acá, miren, ocurre la inflación en la economía positiva, se recopilará datos, se recurrirá a las leyes, a las teorías. Muy bien, y como estamos hablando de inflación, estaremos hablando de la macroeconomía. Pero en esta parte, en la economía normativa y la política económica, tendrá que dar una solución. Vamos a las preguntas. Bien, vamos entonces, chicos, habiendo visualizado las generalidades de economía y la división de la economía, habiendo dejado claro, vámonos a las preguntas. A ver, primera idea. Dice, para conocer el mundo económico, ustedes saben que el mundo económico son las actividades económicas del hombre, en forma sencilla se elaboran cuadros abstractos, ¿no? Hacemos mención a las distintas actividades económicas que se acontecen, ¿no? En estos momentos tú puedes ir a comprar el pan y estás realizándola o estás usando la economía, ¿no? Cuadros abstractos que en forma sucinta tratan de explicar una realidad. ¿Nos referimos a qué? Esto específicamente, todo esto ¿qué es? La ciencia económica. Por ende, la respuesta será la D. ¿Está bien? Vamos, seguimos. 3. Sobre las afirmaciones positivas, no es correcto afirmar. Cuando hablamos dentro de la división de la economía, hemos dividido en dos. ¿Se acuerdan cuál era? La economía positiva y la economía normativa. Una se encarga de estudiar el fenómeno o hecho económico tal cual como se está presentando. La otra, ¿qué va a hacer? Va a emitir un juicio de valor, ¿no? ¿Cómo debería de solucionarse ese problema que se ha suscitado? Muy bien, tomando en cuenta de ello, uno de ellos es el que emite un juicio de valor. ¿Cuál es? La economía normativa.
deductiva. Entonces la respuesta acá sería la E, expresan un juicio de valor porque nos dice no es correcta respecto a la economía positiva. La que se encarga de emitir un juicio de valor es la economía normativa. Enano. 5. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, más conocida como el INEI, realiza un tipo de análisis que cae en el campo de... El Instituto Nacional de Estadística, ¿qué se encarga? De recopilar información, ¿no? Se encarga de recopilar información, ¿no es cierto? Listo. Si esto se encarga de recopilar información dentro de la división de la economía, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de la economía descriptiva, ¿no? Se encarga específicamente de recoger datos de la realidad para ver qué es lo que está sucediendo. Por ende, la clave será la B. Qué facilito. 7. Las relaciones que se establecen entre los hombres en el proceso de producción son el objeto de estudio. A ver, vuelvo a repetir. Dice, las relaciones que se establecen entre los hombres en el proceso de producción son el objeto de estudio de la economía política, ¿no? Las relaciones sociales de producción, ¿no? Las formaciones económicas sociales. A eso hace mención la economía política, ya no solamente la administración o las actividades económicas del hombre, sino buscamos las actividades de todo un Estado, ¿no? Listo. La E. 9. Cuando se busca comprobar la validez o negación de una ley o principio general, un principio general, se está aplicando ¿qué método? Se está aplicando el método deductivo, jovencitos, porque dice cuando se busca comprobar la validez o negación de un principio general, vamos a comprobar este principio general disgregándolo, ¿no? Entonces estamos usando el método deductivo. ¿Cuál es su otro nombre? El método sintético. Por ende, la clave, ¿cuál sería? La B. Vamos, autoevaluación. El método dialéctico, ustedes saben que el método dialéctico fue empleado ¿por quién? Por el marxismo, ¿no? Por el marxismo, el Marx, ¿no? Listo. O el materialismo dialéctico, ¿no? Listo. El método dialéctico empleado por la macroeconomía política se fundamenta ¿en qué? En la contradicción, ¿no? Esto es una de las tantas métodos que se usa dentro de la economía. ¿Ya? Listo. Esto sería la D. 3. El análisis de la conducta del consumidor y el productor en el mercado corresponde específicamente. ¿Se acuerdan que dentro de la teoría económica hablamos de la macroeconomía y la microeconomía? La microeconomía, ¿qué se llama? La teoría de los precios, ¿no? Se encarga de estudiar unidades económicas individuales, mientras que la macroeconomía estudia de forma global agregados económicos. Dice, el análisis del consumidor. Cuando hablamos del análisis del consumidor, estamos hablando de manera individual, de la producción también. Por ende, estamos haciendo mención a lo que es la teoría microeconómica. Clave, la B. 5. No corresponde al campo de estudio de la teoría macroeconómica. Cuando hablamos de la teoría macroeconómica, agarramos al problema económico de manera global, ¿no? De todo lo que sucede en un país, ¿no? La pobreza, la inflación, el PBI, qué sé yo, el dinero que abarca a todos nosotros. Miren en la D, los costos de producción no es estudiado por la teoría macroeconómica, sino los costos de producción es específicamente unidades económicas individuales. Por ende sería microeconomía, por eso no corresponde la D. 7. Al incrementarse el precio de todo bien, su cantidad demandada disminuye. Al incrementarse el precio del pollo, ¿comprarán más o menos? Menos, ¿no? Listo. ¿Qué dice? Se puede establecer que esta relación es válida para cualquier bien en particular. El análisis empleado corresponde al método. Estamos viendo, jovencitos, que dentro de toda esta idea estamos viendo el precio general del pollo para llegar a una conclusión general, ¿no? Por ende se habla del método inductivo. La 9. Respecto a la política económica, señale la alternativa correcta. ¿Qué estudia o qué es la economía política? La economía política es el conjunto de medidas adoptadas por un gobierno, ¿no? Obviamente en esta política económica tiene que dar una solución al problema que ha ocurrido. Por ende, dice correcto, es la solución a la problemática económica actual.
La clave será la C. Muy bien, hemos culminado. No te olvides resolver los números pares, transcribir la pizarra y nos vemos en las clases virtuales. No te olvides tomar en cuenta todas estas evidencias resolviendo los números pares. Hasta la próxima.